La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1935 y 1945, involucrando a muchas naciones por los aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y otros, enfrentándose a las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón. Fue el conflicto más destructivo de la historia, con consecuencias devastadoras en todo el mundo, incluyendo la pérdida de millones de vidas y un cambio geopolítico significativo. La guerra terminó con la rendición y la Alemania y Japón en 1945, dando lugar a la creación y el comienzo de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, fue uno de los conflictos más devastadores y significativos de la historia moderna. Se desencadenó como resultado de tensiones políticas, territoriales y económicas, y se enfrentó a las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón, contra las aliadas compuestas principalmente por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y otros países. Este conflicto global involucró a millones de soldados y civiles, causando la muerte de alrededor de 70 a 85 millones de personas y dejando una marca indeleble en la historia del siglo XX. La guerra incluyó una serie de eventos trascendentales como el invasión de Polonia en 1939, el Holocausto, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y el inicio de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial transformó el mundo en muchos aspectos, redibujando fronteras, debilitando imperios coloniales y sentando las bases para la creación de las Naciones Unidas. Fue un conflicto que cambió la historia y sus lecciones siguen siendo relevantes en la actualidad, recordándonos la importancia de la diplomacia, la paz y la cooperación internacional. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial surgió por la invasión alemana de Polonia y el resultado fue una victoria aliada. Esta misma fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. Y se desarrolló principalmente en tres distintos escenarios: el continente europeo, el asiático y el africano. Después de tomar la región balcánica, al invadir Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en absoluta violación del Pacto Alemán-Soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados bálticos. El líder soviético, Joseph Stalin, pasó a ser un líder principal de las naciones aliadas en los tiempos de guerra que se oponía a la Alemania nazi y a sus aliados del eje. Durante el verano y otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética. El 6 de diciembre de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del eje, bombardeó Pearl Harbor en Hawái. Como consecuencia, Estados Unidos ingresó a la guerra en la alianza con Gran Bretaña y la Unión Soviética. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó adelante un asalto a la ciudad alemana de Colonia con 1000 bombardeos, y esta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los 3 siguientes años, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich, con lo que en 1945 habían reducido a escombros a buena parte de las zonas urbanas de Alemania.
En el frente oriental, durante el verano de 1942, los alemanes y sus aliados del Eje reanudaron su ofensiva en la Unión Soviética con el fin de capturar Stalingrado sobre el río Volga, así como la ciudad de Bakú y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso a fines del verano de 1942. La ofensiva alemana se detuvo en ambos frentes. En noviembre, las tropas soviéticas lanzaron una contraofensiva en Stalingrado y el 2 de febrero de 1943 el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos. Los alemanes organizaron una ofensiva más en Kursk en julio de 1943, la mayor batalla con tanques de la historia, pero las tropas soviéticas debilitaron el ataque y ganaron una supremacía militar que no volverían a abandonar mientras dure la guerra. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y en septiembre lo hicieron en la Italia continental, después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano depuso al primer ministro italiano Benito Mussolini, un aliado de Hitler. El ejército italiano tomó el poder y negoció la rendición de las fuerzas anglo-estadounidenses el 8 de septiembre. Las tropas alemanas apostadas en Italia tomaron el control de la mitad norte de la península y continuaron resistiendo. Mussolini, que había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por los comandos alemanes de la SS en septiembre y estableció bajo supervisión alemana un régimen títere neofascista en el norte de Italia. Las tropas alemanas continuaron controlando el norte de Italia hasta el 2 de mayo de 1945, fecha en la cual se rindió. El 6 de junio de 1944, como parte de una operación militar masiva, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia, que fue liberada a fines de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania, un mes después de que las tropas soviéticas cruzaron la frontera este. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y en el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron las plantas industriales nazis, como las que se encontraban en el campo de Auschwitz, pero los ataques nunca se dirigían a las cámaras de gas. El 12 de enero de 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva liberando Polonia Occidental y obligando a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresde y asesinaron unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas cercaran Berlín, capital de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico terminó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, bombardeo que ocasionó la muerte de 120.000 civiles. Los japoneses se rindieron formalmente el 2 de septiembre. Hechos y acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Hecho: Guerra Relámpago. Acontecimiento: la Guerra Relámpago fue una táctica militar de Alemania nazi, utilizada en la Segunda Guerra Mundial para invadir rápidamente territorios enemigos al concentrar un fuerte periodo ofensivo de tanques, aviones y artillería en lugares específicos para romper las líneas de defensa. Hecho: derrota de los alemanes por parte de la URSS. Acontecimiento: el 31 de enero de 1943, el mariscal de campo alemán Fritz Paul y su sexto ejército se rinden ante el Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética. Hecho: liberación de Roma. Acontecimiento: después del armisticio de Italia con los aliados en septiembre de 1943,
el ejército italiano se desintegró. El país estaba dividido entre las fuerzas alemanas que ocupaban las regiones del norte central, incluyendo Roma, y fuerzas aliadas en el sur. ¿Cuándo y cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico terminó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bombardeo que ocasionó la muerte de 120.000 civiles. Los japoneses se rindieron formalmente el 2 de septiembre. Consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial. Según el escrito, no solo los soldados se vieron afectados por la guerra, sino los civiles sufrieron las consecuencias del combate. Entre ellos se cuenta aproximadamente la mitad de las bajas europeas. A su vez, entre 9.8 y 10.4 millones de personas fueron asesinados por motivos políticos o raciales por el régimen nazi. Además, el escrito asegura que esta guerra provocó crisis de hambre severas, que conllevó a muchas víctimas. Como consecuencia, también aumentó la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes y también depresión. Las personas que experimentan la guerra o el combate tienen una salud autoevaluada significativamente más baja. Muchas mujeres no se casaron y muchos niños crecieron sin un padre, a causa de que principalmente fueron hombres quienes fallecieron durante la guerra. Asimismo, este sesgo masculino en las muertes se concentró entre los soldados, ya que las defunciones de civiles y del Holocausto fueron en una gran medida neutrales al género. Durante la Segunda Guerra, millones de judíos, pero también opositores al régimen nazi, fueron expropiados y a menudo enviados a campos de concentración, donde murieron. A su vez, los cambios en las fronteras por lo general indujeron a millones a abandonar sus lugares de residencia y huir. Por otra parte, el escrito indica que experimentar la guerra también se asocia con menos años de educación y satisfacción con la vida. Durante esta tarea supe que la guerra tuvo varias consecuencias y acciones que afectaron a todo el mundo y quedaron marcadas en la historia por siempre como las millones de muertes que este conflicto provocó. Además, pude saber y entender las aportaciones que tuvo nuestro país. ¿Cuándo y cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico terminó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bombardeo que ocasionó la muerte de 120.000 civiles. Los japoneses se rindieron formalmente el 2 de septiembre.